Las amigas de mi esposa la pusieron en mi contra. Les envió un mensaje de texto diciendo que estaba atrapada y que solo se quedaba por los niños. Le vi el farol y le entregué los papeles. Ahora que lo está perdiendo todo, llora, no tienes derecho a tomar esta decisión. Solíamos tener cenas dominicales cada semana sin falta. La mesa puesta al mediodía, algo en el horno, los niños persiguiéndose por el pasillo. Melanie estaría en la cocina, no porque se lo pidiera, sino porque quería. Eso era lo suyo. Tenía una lista de reproducción que solo ponía los domingos. Algo en ello se sentía como una señal. Este es tiempo de familia. Esto es nuestro. Eso fue hace 4 años, quizás 5. Es difícil determinar exactamente cuándo comenzaron a cambiar las cosas porque no fue un solo momento. Fue gradual, del tipo de cambio que solo notas cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que la mesa no se ha puesto un domingo en meses. Nos conocimos en Huntsville, vivimos aquí toda nuestra vida, nos casamos en Willowbrook Baptist, a donde asistían nuestras 2 familias. El tipo de boda en la que la gente de la iglesia de tus padres se sienta junto a tus amigos de la universidad y de alguna manera todo se siente bien. Melanie tenía 24 años. Yo tenía 26. No éramos ingenuos. Sabíamos lo que estábamos construyendo. Llegaron 2 hijos. Ethan, que ahora tiene 5 años, obsesionado con los camiones y cualquier cosa con ruedas. Y Clara, de 7 años, que ya actúa como si dirigiera la casa, lo cual, sinceramente, podría ser cierto. Compramos una casa en el lado norte. Nada lujoso. 3 dormitorios, buen distrito escolar. Conduzco una Toyota Tacoma de 2011 que mantengo en buen estado. Teníamos una cuenta en Chase, un presupuesto conjunto, una rutina. No éramos ricos. Fuimos estables durante años. Eso era suficiente. Más que suficiente. Entonces Melanie comenzó a pasar más tiempo con 2 mujeres que conoció a través de un grupo de fitness local. Julie Vaughan y Aria Pin. Julie había pasado por un divorcio 2 años antes de su llamada. Por lo que oí, Aria era soltera, nunca se había casado, y tenía muchas opiniones sobre lo que el matrimonio les hace a las mujeres. No eran malas personas. No voy a sentarme aquí a decir eso. Pero tenían una visión del mundo que no coincidía con nada de lo que Melanie y yo habíamos acordado, hablado o siquiera considerado. Al principio, no era nada. Branches tardíos los fines de semana, algunas noches fuera, bien. Melanie necesitaba su propio espacio, sus propias amistades. Nunca tuve un problema con eso, pero en algún lugar de esas conversaciones, algo comenzó a volver a casa con ella. No de inmediato. Se movió lentamente, como una grieta se mueve a través de una pared. Pasas junto a ella todos los días y en algún momento te das cuenta de que ya no es la misma grieta. Es más ancha. Va más profundo y la pared sigue en pie, pero no estás seguro por cuánto tiempo. Lo primero que noté fue que las cenas dominicales se detuvieron. Ninguna conversación al respecto. Ninguna decisión. Una semana no había comida en el horno. Ninguna lista de reproducción. Ethan preguntó por qué no comíamos juntos. Melanie dijo que estaba cansada. De acuerdo. La semana siguiente, lo mismo. Luego simplemente se convirtió en lo normal. Una tradición que había existido durante años desapareció silenciosamente y yo era el único que parecía notar que se había ido. Luego vino el lenguaje. Palabras que nunca le había oído usar antes. Espacio, presión, mi identidad, no en peleas, solo en conversaciones dejadas caer casualmente como si siempre hubieran sido parte de su vocabulario. No lo habían sido. Sé cómo hablaba Melanie. La había estado escuchando durante más de una década. No dije nada todavía. Observé. Eso es lo que hago. No soy una persona que reacciona por naturaleza. Soy mecánico. Miro lo que tengo delante, descubro que está roto y decido si vale la pena arreglarlo o si la pieza necesita ser reemplazada por completo. Apliqué ese mismo enfoque a lo que estaba sucediendo en mi casa. Observé, escuché y comencé a llevar un registro.
La escuela envió a casa un recordatorio en la mochila de Clara un jueves, reunión de padres y maestros el martes siguiente a las 6:30. Lo saqué de su carpeta esa noche, lo puse en la encimera de la cocina donde Melanie lo vería y lo mencioné en la cena. Entendido, dijo ella. Estaba mirando su teléfono. Llegó el martes. Salí del trabajo a las 5, recogí a Ethan de la guardería, pasé por casa a buscar a Clara. El coche de Melanie no estaba. Le envié un mensaje de texto. Ninguna respuesta durante 40 minutos. Para cuando respondió, la reunión ya había comenzado. Dijo que perdió la noción del tiempo. Estaba con Julie. Fui solo, me senté frente a la maestra de Clara, una joven llamada señora Hadley, que fue lo suficientemente profesional como para no decir nada sobre la silla vacía a mi lado. Me dijo que a Clara le iba bien, un poco distraída últimamente, y preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que estábamos bien. Sonreí. Llevé a los niños a casa y los acosté. Esa fue la primera vez que escribí algo. No de manera dramática, solo una nota en mi teléfono. Fecha, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? No sabía por qué lo estaba haciendo en ese momento. ¿Instinto? Quizás el mismo instinto que te hace fotografiar una abolladura en un coche de alquiler antes de salir del estacionamiento. Durante los 2 meses siguientes, las notas se acumularon. Melanie dejó de ir a la iglesia. Ni una conversación, ni una razón dada. Simplemente dejó de ir. Primero un domingo, luego 2, luego todas las semanas. Llevaba a los niños solo. La gente preguntaba dónde estaba. Mantenía mis respuestas cortas. Le surgió algo. Después de un tiempo, dejé de dar explicaciones. Las discusiones también comenzaron por esa época. No fuertes al principio, más como una tensión que nunca se liberaba por completo. Le hacía una pregunta simple, ¿dónde había estado?, ¿a qué hora llegaría a casa?, y ella lo trataba como un interrogatorio. ¿Por qué necesitas saberlo todo? Ese tipo de cosas. Yo mantenía la calma. Ella presionaba más. Luego se quedaba en silencio el resto de la noche. Una tarde, llegué a casa y encontré a los niños frente al televisor con cereales para cenar a las 7. Ethan tenía leche en la camisa. Clara ya había pasado su hora de dormir. Melanie estaba en el dormitorio con la puerta cerrada. Arreglé a los niños, limpié y llamé a la puerta. Dijo que le dolía la cabeza. Le dije que de acuerdo y fui a revisar la colada. Había una versión de mí que habría llamado de nuevo. Habría preguntado qué pasaba. Habría intentado arreglar lo que fuera que estuviera roto entre nosotros. Lo había hecho durante meses. Había hecho exactamente eso. Cada vez que me acercaba, ella se alejaba más. Cada vez que mencionaba la distancia, ella le daba la vuelta. Eres controlador. No me das espacio para respirar. Quieres que sea alguien que ya no soy. Esa última me quedó grabada porque tenía razón, solo que no de la manera que ella quería decir. La persona en la que se estaba convirtiendo, despectiva, ausente, usando un lenguaje que sonaba prestado en lugar de suyo. Esa no era alguien que yo reconociera. Pero la mujer que solía hacer cenas dominicales y cantar desafinada en la cocina y sentarse conmigo en el porche después de que los niños se durmieran. A esa persona la conocía exactamente. Le pregunté una vez directamente, ¿esto viene de Julie y Aria? Me miró como si la hubiera acusado de algo. Así que ahora no puedo tener mis propios pensamientos. Mis amigas son un problema. No dije eso. No tenías que hacerlo. Salió de la habitación. Fin de la conversación. Volví a mis notas. Al final del segundo mes, tenía una imagen clara. No de un matrimonio en problemas. Eso lo sabía desde hacía un tiempo. Lo que tenía era una cronología. Fechas específicas, incidentes específicos, la reunión escolar, los domingos, las cenas, las discusiones, y exactamente cómo empezaron y cómo terminaron. Todavía no estaba construyendo un caso, pero estaba construyendo algo.
Y entonces su teléfono vibró en la encimera de la cocina una tarde mientras estaba en la ducha, y la pantalla se iluminó con un mensaje de Julie. No lo cogí. No tuve que hacerlo. La vista previa fue suficiente. ¿Ya se lo has dicho? Chica, eres demasiado buena para esa vida. Ya hemos hablado de esto. Dejé mi café, me quedé allí un segundo, luego fui al garaje y empecé a cambiar el aceite de la Tecoume. Algunas cosas necesitan reposar antes de decidir qué hacer con ellas. No mencioné lo que vi en su teléfono. Ni esa noche, ni al día siguiente. Necesitaba entender el alcance total de lo que estaba enfrentando antes de decir nada. Reaccionar demasiado pronto es como se pierde la ventaja. Así que me mantuve en silencio y presté más atención. 2 semanas después, Melanie dejó su iPad en el sofá. Lo había estado usando para enviar mensajes. Se había pasado a él en algún momento, probablemente porque pensaba que no lo revisaba. Tenía razón en que no lo había hecho hasta esa tarde. Estaba fuera con los niños. Tenía quizás 10 minutos. No tuve que buscar mucho. El hilo de conversación con Julie estaba allí mismo, de hacía meses. Leí lo suficiente para entender lo que había estado sucediendo en mi propia casa sin mi conocimiento. Melanie le había estado diciendo a Julie que se sentía atrapada, que había renunciado a todo para construir una vida que no estaba segura de querer más, que la estaba asfixiando, que yo controlaba toda la casa, que solo se quedaba por Ethan y Clara. Había un mensaje de 3 semanas atrás donde escribió que estaba harta de fingir y que ya estaba pensando en lo que venía después. Y luego el que lo cerró todo para mí: sinceramente, si me voy, me llevo a los niños. Necesitan a su madre más de lo que necesitan una casa en Huntsville. Volví a poner el iPad exactamente donde estaba. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente. Los niños necesitan a su madre más de lo que necesitan una casa en Huntsville. Esa frase no me golpeó en el estómago. Aterrizó como una decisión porque justo ahí, ella me había dicho todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba su cabeza, lo que estaba planeando y cuánto tiempo tenía realmente antes de que hiciera un movimiento en sus propios términos. Ya no estaba a la deriva. Tenía una dirección. Volví afuera. Ethan estaba en su bicicleta, tambaleándose por el camino de entrada. Clara estaba dibujando algo con tiza en el hormigón. Melanie estaba con su teléfono, sentada en la silla de jardín, sin vigilar a ninguno de los dos. Me agaché junto a Ethan, estabilicé su manillar y le dije que lo estaba haciendo genial. No le dije ni una palabra a ella. Esa noche, después de que los niños se acostaran, ella entró en la cocina mientras yo estaba limpiando. Normal, como si nada. Me preguntó si quería ver algo. Le dije que estaba cansado. Se encogió de hombros y volvió al dormitorio. Me senté en la mesa de la cocina durante 1 hora después de eso. Lo que había escrito sobre mí, controlador, asfixiante, todo el asunto. Le di vueltas buscando algo de verdad en ello. Es un ejercicio justo. Quizás tenía puntos ciegos, pero seguía volviendo a los detalles. Trabajaba más de 40 horas a la semana haciendo instalación y mantenimiento de back. Entrené al grupo de fútbol de los sábados de Ethan cuando cumplió 4 años. Me encargaba del mantenimiento del coche, las reparaciones de la casa, cada proyecto de bricolaje que esta casa necesitaba, la mayoría de ellos los fines de semana. Nunca le había dicho a Melanie a dónde podía ir, a quién podía ver o en qué podía gastar. Le había preguntado dónde estaba. Aparentemente, ese era el problema. Llamé a mi hermano mayor, Edward, a la mañana siguiente en mi descanso para almorzar. Había pasado por un divorcio 6 años atrás, uno feo, y salió del otro lado estable. Confiaba en él más que en nadie. Le conté lo que había encontrado. No todo, pero lo suficiente. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: necesitas hablar con un abogado de familia. No mañana. Esta semana, ya sabes. Y deja de intentar arreglarlo. Dijo: no puedes arreglar algo de lo que la otra persona ya se está alejando. Lo busqué esa misma tarde. Encontré un bufete de abogados de familia en Huntsville, Stanton & Associates, críticas razonables, aceptaban citas los jueves.
Reservé una para la semana siguiente. Esa noche, Melanie estaba de buen humor por primera vez en mucho tiempo. Hizo pasta, se sentó con los niños, se rió de algo que dijo Clara. Por un segundo, parecía casi como antes. Casi. La observé al otro lado de la mesa y pensé. No tiene idea de lo que se avecina. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ella había estado planeando durante semanas mientras yo todavía estaba en la cocina tratando de hacer que las cosas funcionaran. Eso se había acabado. Había dejado clara su posición con sus propias palabras a su amiga cuando pensaba que nunca lo vería. Estaba harta de fingir, había escrito. Yo también. El nombre del abogado era Blake Beston. Jueves a las 4:30, una pequeña oficina en University Drive, 2 sillas frente a un escritorio lleno de archivos. Tendría unos 50 años. Directo al grano. El tipo de persona que no se reclina y cruza las manos cuando escucha. Se inclina hacia adelante y toma notas. Le expuse todo. La cronología que había construido, la reunión escolar, la iglesia, los mensajes que había visto en el iPad. Había hecho capturas de pantalla de los más relevantes el día después de encontrarlos, antes de que tuviera alguna razón para borrarlos. Los revisó sin reaccionar y hizo algunas preguntas sobre la casa, a nombre de quien estaba el contrato de alquiler. Mío, le dije, y mi hermano fue cofirmante cuando lo alquilamos por primera vez hace 3 años. Lo anotó. Me explicó los conceptos básicos. Alabama es un estado de distribución equitativa, no 50/50, lo que significaba que el juez analiza las contribuciones, la duración del matrimonio, los arreglos de custodia. Dijo que los mensajes que tenía no eran legalmente decisivos, pero establecían un patrón de comportamiento que importaba en un contexto de custodia. Me dijo que dejara de modificar mi rutina con los niños, que siguiera haciendo los trayectos escolares, el fútbol de los sábados, las horas de dormir, y que lo documentara. Dijo que si ella hacía un movimiento primero sobre la custodia, ya tendríamos meses de evidencia que demostraran quién estaba presente. ¿Y si intenta llevárselos antes de que presentemos la demanda? Pregunté. No puedes simplemente llevárselos. Eres un padre casado presente con los mismos derechos. Necesitaría una orden judicial. Si intenta algo fuera de eso, me llamas y actuamos de inmediato. Deslizó una tarjeta sobre el escritorio. Llévala contigo. Conduje a casa con una imagen más clara de la que tenía cuando entré. Ya no estaba reaccionando a una situación. Tenía un plan, una cronología y alguien de mi lado que sabía lo que estaba haciendo. Ese fin de semana, le dije a Melanie que quería hablar. Los niños estaban en casa de mi madre para una visita de sábado por la tarde. Los cuidaba una vez al mes, desde que nacieron. Esperé hasta que Melanie se sentó en la mesa de la cocina antes de decir nada. Quiero saber dónde estamos realmente, le dije. No una pelea, solo una conversación honesta. Se cruzó de brazos. ¿Qué quieres que diga? Lo que sea verdad. Se quedó en silencio por un momento. Luego, siento que he estado desapareciendo en este matrimonio durante 2 años. Como si todo lo que hago se filtrara a través de lo que tú necesitas, lo que los niños necesitan, lo que esta casa necesita. No sé quién soy fuera de esto. Escuché. La dejé terminar. ¿Estás en este matrimonio o no? Pregunté. Miró la mesa. No lo sé. Ahí estaba. No fue una sorpresa, pero escucharlo en voz alta en mi propia cocina, tenía un peso diferente. Entonces voy a solicitar el divorcio, dije. Levantó la vista rápidamente. ¿Qué? Me acabas de decir que no sabes si estás en este matrimonio. No voy a quedarme aquí esperando a que te decidas mientras todo lo demás sigue desmoronándose. Algo cruzó su rostro. No exactamente sorpresa, más bien como si hubiera estado sosteniendo una mano de cartas y alguien hubiera volteado la mesa. No puedes simplemente, eso no es algo que puedas decidir tú solo. No estoy decidiendo por los dos. Tú ya tomaste tu decisión. Solo estoy respondiendo a ella. Dije que no lo sabía. Eso no significa, Melanie, mantuve mi voz plana. Leí tus mensajes a Julie en el iPad hace semanas.
Sé lo que has estado diciendo. Sé lo que has estado planeando. Así que no hagamos esta parte en la que te haces la sorprendida. El color se le fue del rostro. Empezó a decir algo, se detuvo, empezó de nuevo. Eran privados. Dejaste el iPad en el sofá. No estaba buscando nada. Me levanté. Ya he hablado con un abogado. No estoy pidiendo tu permiso y no estoy buscando un debate. Quería decírtelo directamente como cortesía antes de que te entreguen los papeles. Se apartó de la mesa. Fuiste a un abogado sin siquiera hablar conmigo primero. Eso después de todo. ¿Así eres tú? La miré por un segundo. Le dijiste a Julie que estabas harta de fingir y que ya estabas pensando en lo que venía después. Escribiste que te llevarías a los niños y te ibas. Cogí mis llaves de la encimera. Yo solo soy el que se movió primero. Puedes estar molesta por eso todo lo que quieras. Fui a recoger a los niños a casa de mi madre. Llamó 3 veces durante el trayecto. Dejé que saltara el buzón de voz. Cuando volví a entrar en el camino de entrada esa noche, el coche de Julie estaba aparcado enfrente. Un Nissan blanco que había visto suficientes veces como para reconocerlo sin pensar. Me senté en la TQM por un momento. Los niños en la parte de atrás, Ethan ya medio dormido en su asiento. Respiré hondo. Luego salí, los desabroché a ambos y entré como siempre lo hacía. Melanie estaba en la sala de estar. Julie estaba en el sofá a su lado. Aria estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome. De la forma en que la gente mira a alguien de quien han estado hablando durante meses. Asimilé toda la habitación en unos 2 segundos. Hola, campeón, le dije a Ethan, ve a elegir tu pijama. Clara, ¿puedes ayudarle? Clara miró entre su madre y yo, leyendo el ambiente como lo hacen los niños de 7 años cuando han estado cerca de la tensión el tiempo suficiente para reconocerla. Tomó la mano de su hermano y se fue por el pasillo. Me volví hacia las 3. Melanie habló primero. Tenemos que hablar de lo que dijiste antes. Ya hablamos. Dije que me tomaste por sorpresa. No me diste ninguna oportunidad de Melanie, mantuve mi voz nivelada. Tienes a 2 amigas en nuestra sala de estar ahora mismo. Te voy a dar a elegir. Tenemos esta conversación en privado mañana con los niños en la escuela. O la tenemos ahora mismo. Todos nosotros. Y digo todo lo que tengo que decir frente a tu audiencia. Tú decides. Julie interrumpió antes de que Melanie pudiera responder. Necesitaba apoyo. No puedes simplemente no te he preguntado a ti. No levanté la voz. No lo necesité. Miré a Julie directamente, con respeto. Esta es mi casa y mi matrimonio. Ya has tenido suficiente influencia en él. Eso caló hondo. Julie parpadeó. Aria cambió de peso pero no dijo nada. Melanie se levantó. De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Este es el control. ¿Control? Asentí lentamente. De acuerdo. Déjame decirte lo que para mí es el control. Control es decidir que tu marido es el villano en una historia que has estado contando a tus amigas durante meses, usando un lenguaje que ellas te dieron, y sin sentarte ni una sola vez con él para tener una conversación real sobre nada de eso. Eso es lo que ha estado pasando en esta casa. Leíste mis mensajes privados. Dejaste tu iPad en el sofá y sí, los leí. ¿Quieres hablar de lo que había en ellos o quieres seguir hablando de cómo los encontré? Ella no respondió. Escribiste que estabas atrapada. Lo dije claramente, sin dramatismo. Que te quedabas solo por los niños, que ya estabas pensando en lo que venía después y que te los llevarías cuando te fueras. Miré a Julie y Aria. Ustedes dos fueron la audiencia de todo eso. No estoy enfadado con ustedes, pero quiero que entiendan algo. Pasó meses contándoles su versión de este matrimonio. Nunca escucharon la mía, y la ayudaron a construir un caso contra alguien con quien nunca han pasado 20 minutos. Aria abrió la boca. Levanté una mano, no agresiva, solo firme. No he terminado.
Me volví hacia Melanie. He mantenido a esta familia cada semana. Estuve en cada evento escolar del que supe. Y digo eso porque te perdiste el último sin decírmelo. Entrené el fútbol de Ethan los sábados. Me encargué de cada reparación en esta casa. Nunca te dije quién ser o con quién pasar el tiempo. Lo que hice fue preguntarte dónde estabas a veces. Eso es lo que se convirtió en opresión en tu versión de las cosas. Hice una pausa. Así que no acepto esa narrativa y no voy a hacerlo. La voz de Melanie bajó. No tienes derecho a tomar esta decisión. No solo. Esta es nuestra familia. Dejó de ser una decisión el día que escribiste que estabas harta de fingir. Lo dije sin ira, lo que de alguna manera hizo que golpeara más fuerte. Yo no terminé este matrimonio. Solo soy el que está llenando el papeleo. La habitación se quedó en silencio. No un silencio incómodo. El tipo de silencio que se asienta después de que se dice algo verdadero y nadie tiene una respuesta para ello. Julie miró a Melanie. Melanie miró al suelo. Aria cogió su bolso. Quizás deberíamos darles algo de espacio. Sí, dije, probablemente sea una buena idea. Se fueron en 5 minutos. Oí cerrarse la puerta principal, oí el Nissan de Julie salir marcha atrás del camino de entrada. Luego solo éramos nosotros dos y el sonido de los niños moviéndose en el dormitorio de atrás. Melanie se sentó de nuevo en el sofá. Parecía agotada, ya no enfadada, solo vacía por dentro. Se cubrió la cara con las manos y se quedó así por un largo momento. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. No pensé que realmente lo harías. Lo sé. Pensé que no lo sé. ¿Lucharías por ello, por nosotros? Me senté frente a ella, no a su lado. Luché por ello. Durante casi un año, intenté llegar a ti. En cada conversación, te desviabas. Cada vez que mencionaba la distancia, lo convertías en algo que yo estaba haciendo mal. Luché por esto hasta que le dijiste a tu amiga que planeabas irte y llevarte a mis hijos. La miré directamente. Ahí es donde dejé de luchar por el matrimonio y empecé a luchar por algo más. Se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Qué pasa ahora? Los papeles se están redactando. Beston dijo que podíamos esperarlos en 2 semanas. Te recomendaría que consiguieras tu propio abogado antes de que lleguen. Me levanté. No estoy tratando de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser, pero los niños se quedan aquí durante la semana. Eso no es un punto de negociación. Empezó a decir algo. Melanie, mi voz era final, no cruel. Consigue un abogado. Esa es la conversación ahora. Voy a ver cómo están los niños. Ethan ya estaba en pijama esperando que le leyera. Clara se había acostado sola con un libro, lo que hacía a veces cuando necesitaba que las cosas se sintieran normales. Me senté en el borde de la cama de Ethan y leí 3 páginas del libro de camiones que había estado llevando consigo durante 2 meses. Se durmió antes de que terminara la segunda. Apagué su lámpara y me quedé en la puerta un segundo, mirándolo. Luego fui al garaje, encendí la luz de trabajo sobre el banco y pasé 1 hora organizando la caja de herramientas. No porque necesitara organizarse, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos mientras todo se asentaba. Los papeles fueron entregados un martes por la mañana. Melanie estaba en casa. Yo no. Tenía un trabajo en Madison y ya estaba a 20 minutos de distancia cuando el notificador hizo la parada. Me llamó 2 veces. Dejé que ambas se fueran. No quedaba nada por decir por teléfono que no se hubiera dicho ya en esa sala de estar. Contrató a una abogada 4 días después, una mujer llamada Vera Holloway, derecho de familia, en el centro de Huntsville. Blake me dijo que era una elección razonable, no alguien conocido por tácticas de tierra quemada, lo que tomé como una señal de que a Melanie todavía le quedaba algo de claridad bajo todo lo demás. El proceso avanzó como avanzan estas cosas, lentamente, con papeleo, con esperas, con el ocasional correo electrónico entre abogados que lees 2 veces y luego te sientas. Acordamos un arreglo temporal mientras las cosas estaban pendientes.
Melanie se quedó en la casa las primeras 3 semanas, a lo que accedí por el bien de los niños. Me quedé en casa de Edward en un sofá-cama en su habitación de invitados, que me había ofrecido sin que yo se lo pidiera. No era cómodo. No se suponía que lo fuera, pero era temporal, y lo sabía desde el principio. A lo que no accedería era a ningún acuerdo que redujera mi tiempo con Ethan y Clara. Blake me había aconsejado bien, meses de presencia documentada, recogidas del colegio, sábados de fútbol, rutinas para dormir. Cuando la abogada de Melanie presionó para obtener la custodia principal a su favor, citando el papel tradicional de la madre, Blake puso el registro frente al mediador sin una palabra de argumento. El registro hablaba por sí mismo. El mediador recomendó la custodia legal conjunta con la residencia física principal en el hogar familiar conmigo. Melanie tendría a los niños cada 2 fines de semana y una noche de entre semana, con flexibilidad incorporada para vacaciones y recesos escolares. No era lo que ella esperaba. Podía decirlo por la forma en que se sentó en esa sala de conferencias, muy quieta, muy controlada, de la forma en que se pone la gente cuando está asimilando algo para lo que no se preparó. No se opuso a la decisión. Creo que para ese momento, sabía que no podía. Y quizás una parte de ella entendía por qué. La casa se quedó conmigo. Mi nombre había estado en el contrato de alquiler desde el principio. Mi hermano había sido cofirmante, y yo me había encargado de cada renovación, cada solicitud de mantenimiento, cada interacción con el propietario durante 3 años. Melanie se mudó un sábado a principios de marzo. Unas pocas cajas, la camioneta de un amigo. Mantuve a los niños en casa de mi madre ese día. No había razón para que vieran a su madre hacer las maletas. Se mudó temporalmente con Aria. La misma mujer que había estado en mi sala de estar con los brazos cruzados, segura de que entendía mi matrimonio mejor que yo. 2 adultas, un apartamento, compartiendo el alquiler. No sentí ninguna satisfacción en eso. Lo menciono solo porque hay un tipo particular de ironía en ver la arquitectura de la nueva vida de alguien ser construida por las mismas personas que ayudaron a derribar la antigua. Espero que les haya ido bien. Esa parte ya no era mi preocupación. El divorcio se finalizó 11 semanas después de que se presentaran los papeles. Sin audiencias contenciosas, sin feas idas y venidas frente a un juez. Se movió rápidamente, lo que creo que sorprendió a algunas personas que esperaban que se complicara más, pero no había mucho por lo que pelear una vez que las posiciones estaban claras. Cuando ya has dicho todo lo que hay que decir. No necesitas una sala de tribunal para terminar la conversación. Willowbrook tenía un grupo de hombres que se reunía los miércoles por la noche. Algo que había dejado de lado a lo largo de los años cuando el horario se volvió ajetreado. Empecé a ir de nuevo en abril. Nadie le dio mucha importancia. El pastor Reed me estrechó la mano, me preguntó cómo estaban los niños y me señaló el café. Eso fue suficiente. Las cenas dominicales también volvieron. No como antes. Nada es nunca exactamente igual. Pero comencé a cocinar los domingos de nuevo. Cosas sencillas. Panqueques por la mañana, algo real por la noche. Clara tenía opiniones sobre el condimento que no dudaba en compartir, lo que tomé como una buena señal. A Ethan principalmente le importaba si había suficiente sirope. Nos sentábamos en la mesa, los 3, y comíamos y hablábamos de lo que quisieran hablar. Camiones, la escuela, una lagartija que Clara vio en el patio trasero. Cosas normales. Melanie y yo hablábamos cuando era necesario. Entregas, actualizaciones escolares, un conflicto de horarios aquí y allá. Era civilizado. No cálido, no cercano, pero civilizado. Los niños se movían entre nosotros sin drama, que era lo único que importaba. Había momentos, generalmente tarde en la noche después de que los niños se durmieran. Cuando me sentaba en el porche trasero con una taza de café y dejaba que el silencio se asentara, pensaba en los años que tuvimos, los que fueron genuinos y los que ya se estaban desmoronando en los bordes antes de que lo viera claramente. No guardaba rencor por ello. El rencor es caro, y tenía 2 hijos que criar. Lo que sí llevaba conmigo era una clara comprensión de algo sobre lo que debería haber actuado antes. Que cuando alguien te dice con sus propias palabras que ya se ha ido, tienes que creerle. No como una amenaza para negociar a la baja,
sino como información, como un hecho. Le dijo a su amiga que estaba harta de fingir. Lo honesto, mirando hacia atrás, es que tenía razón. Había estado fingiendo, y yo también a mi manera. Fingiendo que la distancia no crecía. Fingiendo que la próxima conversación podría ser la que cambiara las cosas. Fingiendo que un matrimonio puede sobrevivir cuando solo una persona sigue intentando mantenerlo unido. No puede. Eso no es una tragedia. Es simplemente cómo funciona. Un sábado por la mañana de mayo, unos 2 meses después de que todo se finalizara, entré con la Tecoume en el camino de entrada después de una visita a la ferretería. Clara estaba en el jardín delantero con un trozo de tiza dibujando algo enorme en el hormigón. Parecía un mapa de algún tipo con etiquetas que no podía leer desde la calle. Ethan estaba sentado en medio de él dentro de un círculo que ella había dibujado, aparentemente colocado allí por su hermana por razones que no entendía del todo. Levantó la vista cuando oyó la camioneta, saludó con ambos brazos como si me hubiera ido por un mes. Aparqué, salí y me acerqué a ver qué estaban construyendo. Es una ciudad, me dijo Clara sin levantar la vista de su dibujo. Ethan es el alcalde. Ethan asintió seriamente. Soy el alcalde. Bien, dije. Me agaché junto a las líneas de tiza, estudiando el mapa. ¿Necesita el alcalde alguna ayuda con la infraestructura? Ethan lo consideró por un momento. Sí, dijo. Necesitamos más carreteras. Cogí un trozo de tiza y me puse a trabajar. Una cosa que me quedó grabada de esta historia es lo fácil que es tomar algo que nunca fue un problema, una cena familiar, una rutina de iglesia, un esposo que está presente, y reformularlo como presión cuando las voces adecuadas llegan a tu oído. Nadie le impuso nada. Esas tradiciones existían porque ella ayudó a construirlas. Pero en algún punto del camino, la narrativa se invirtió. La estabilidad se convirtió en una jaula. La presencia se convirtió en control. Y el hombre que no había cambiado en absoluto se convirtió en la razón por la que no podía respirar. Esto es lo que al tribunal no le importó. Los discursos, las quejas, los meses de mensajes sobre sentirse atrapada. Lo que miró fue el registro. ¿Quién estuvo en las reuniones escolares? ¿Quién estuvo en la línea de banda cada sábado? ¿Quién acostó a los niños? La presencia no es un gesto romántico. Es un argumento legal. Y también es el único que realmente se sostiene cuando todo lo demás se desmorona.